Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos aquellos que siguen este canal de YouTube. Efectivamente, en el día de hoy vamos a tratar sobre los procedimientos ordinarios y el trámite que prevé el Código Orgánico General de Procesos en las audiencias, en las dos audiencias que se llevan en este procedimiento. Pero para empezar vamos a partir diciendo y mencionando que el procedimiento ordinario es un procedimiento de conocimiento. ¿Qué significa hacer un proceso de conocimiento? Un proceso de conocimiento es un proceso declarativo de derechos. Es decir, que el juez va a declarar derechos de las partes, tanto de la parte actora como de la parte demandada. En consecuencia, estamos hablando de un procedimiento en el cual el juez, mediante una sentencia, va a aceptar su pretensión, pero declarando un derecho. Es decir, declarando un derecho que usted presume o que usted tiene, y por eso el juez le va a declarar mediante sentencia. Así pues, el artículo 289 del Código Orgánico General de Procesos nos habla y nos dice que todos los trámites o todas las pretensiones en que no tienen un procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos deben llevarse a efecto mediante procedimiento ordinario, es decir, mediante un procedimiento de conocimiento o procedimiento declarativo de derecho. Efectivamente, en los procedimientos ordinarios tenemos que tener claro de que efectivamente la audiencia o las audiencias, este tipo de procedimientos se lleva a efecto mediante dos audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. La audiencia preliminar se encuentra debidamente establecida en el artículo 292 del Código Orgánico General de Procesos. Efectivamente nos dice el artículo 292 cuál es o cómo es la forma en que se debe llevar a efecto el procedimiento o la audiencia preliminar. Recordemos que el artículo 293 de dicho cuerpo normativo concede la facultad a las partes litigantes de suspender por una sola vez la audiencia preliminar. ¿Y por qué digo a las partes procesales? Porque tiene que haber un acuerdo, tiene que ser un pedido expreso de las dos partes, tanto de la actora como del demandado, solicitándole al juez que se suspenda la audiencia. Esta suspensión de la audiencia puede darse por una sola vez, como digo, en base al artículo 293 del Código Orgánico General de Procesos. Por consecuencia, efectivamente, este tipo de audiencias se va a suspender una sola vez a pedido de las partes. Si ya no existe ese pedido en base al artículo 294 del Código Orgánico General de Procesos, se deben seguir todos esos parámetros del 294 del Código Orgánico General de Procesos en todos sus numerales. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que se debe aplicar todo eso? En base al artículo 82 de la Constitución, aceptar o observar las normas previas, claras y preestablecidas del ordenamiento jurídico. Y en el caso en concreto, el artículo 294, numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos nos dice que en primer lugar las partes se deben pronunciar sobre las excepciones previas. ¿Y qué son las excepciones previas? Las excepciones previas son reclamaciones jurídicas que hace tanto el actor como el demandado respecto de vicios de procedimiento que pudieron haber afectado o que vayan a afectar a futuro el proceso. Y recordemos que nuestro ordenamiento jurídico tiene dos clases de excepciones previas subsanables y no subsanables. ¿Y cuáles son las excepciones previas subsanables? Son las que, como su nombre lo dice, permite subsanar, arreglar el proceso, arreglar los posibles vicios de procedimiento que pudieron haberse generado durante la tramitación del proceso, mientras que las excepciones previas no subsanables son aquellas que ponen fin al proceso sin conocer lo principal de la causa. Para ejemplificar, entre las excepciones previas subsanables tenemos como ejemplo el error en la forma de proponer la demanda, la falta de legitimación en la causa, sea activa o pasiva, mientras que para ejemplificar en las excepciones previas no subsanables tenemos estas que hablen o hacen relación a la cosa juzgada, prescripción de la acción y etcétera. Estas son las que constan en el artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos. Y en esta primera parte de la audiencia, en la resolución de excepciones previas, el juez debe resolver mediante sentencia o auto interlocutorio. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Porque las excepciones previas subsanables se resuelven mediante auto interlocutorio, mientras que las excepciones previas no subsanables se resuelven mediante sentencia que pone fin al proceso. Y las excepciones previas subsanables, cuando se admiten o se aceptan a trámite y se las acepta, tienen un procedimiento
previsto en el Código Orgánico General de Procesos para resolverse, y dependiendo del tipo de sección previa que sea, usted va a tener 6 días o 10 días para subsanar esta excepción previa. ¿Y cuál es el efecto que va a suceder si usted no subsana la excepción previa? Si usted no subsana la excepción previa, se va a archivar el proceso, y se lo va a tener como no presentado. Es decir, usted en el término que el juez le concede, dependiendo de la excepción previa, sea 6 o 10 días, usted va a tener que subsanar su excepción previa. ¿Para qué? Para que el proceso continúe. Cuando se ha subsanado la excepción previa, ¿cuál es la obligación y el pedido que usted tiene que hacer como abogado litigante? Solicitar al juez día y hora para que se reanude la audiencia preliminar. Y una vez que se reanude la audiencia preliminar, el juez va a conceder nuevamente la palabra a las partes para que se pronuncien sobre estas excepciones previas, que es indudable ya no van a existir nuevas excepciones previas. Por lo tanto, se va a continuar con la audiencia. Una vez que se ha resuelto y se ha subsanado, cuando es posible subsanar, cuando se han presentado excepciones previas subsanables, se va a continuar con la siguiente fase o etapa de esta audiencia preliminar. Así en el artículo 294, numeral 2, nos dice que el juez va a conceder la palabra a las partes procesales, actor en primer lugar, demandado y terceros interesados para que se pronuncie sobre validez procesal, vicios de procedimiento y cuestiones preprocesales que pudieran afectar la validez procesal. En este momento procesal el juez tiene la obligación de declarar o la validez procesal o la nulidad procesal. Si declara la nulidad procesal, esto tiene un efecto jurídico que es retrotraer el proceso, es decir, volver el proceso a la etapa o al momento procesal en el cual se generó la nulidad procesal para que se subsane este vicio de procedimiento o este vicio procesal que generó la nulidad procesal. Recordemos que usted en este momento procesal, luego de que se han subsanado excepciones previas, usted puede alegar sobre la validez procesal, algún vicio de procedimiento que puede afectar la validez procesal. ¿Para qué? Para que el juez declare la nulidad procesal. Y esta nulidad procesal debe cumplir con ciertos requisitos. Taxatividad. ¿Y qué es taxatividad? De que debe estar debidamente descrito o contenido en la norma para decir que se aplica esa. Debe ser un error que no ha sido subsanado, es decir, que no se subsanó durante el proceso, y debe ser un error que cause una total indefensión. En consecuencia, usted para declararse una nulidad por norma general se va a aplicar siempre lo dispuesto en el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, que nos habla de cuáles son los vicios de procedimiento que pueden afectar la validez procesal. Cuando se cumplen esos 3 requisitos, es ineludible que el juez va a declarar la nulidad procesal, y como consecuencia de la declaratoria de nulidad procesal, el proceso se va a retrotraer, es decir, se va a regresar al momento en que se declaró esta nulidad procesal o al momento en que genera la nulidad procesal. ¿Para qué? Para que las partes puedan subsanar este proceso y continuar con la causa. Una vez que se ha declarado la validez procesal o la nulidad procesal, es indudable que el juez va a disponer, si declara la nulidad procesal, que el proceso se retrotraiga. Si usted como actor o demandado no hace alegaciones sobre validez procesal, el juez de oficio, aplicando el principio iura nubi curi, el juez conoce el derecho, si va a poder declarar de oficio la nulidad procesal. ¿Y por qué? Porque esta es la actuación propia del juez. Y recordemos que si el juez actúa de esta manera, no significa bajo ningún concepto que está siendo parcializado. Al contrario, está aplicando el derecho que corresponda, aplicando el conocimiento. ¿Para qué? Para que la sentencia que se dicte al final del proceso pueda ser ejecutada y ejecutable. Por consecuencia, el hecho de que el juez declare de oficio la nulidad procesal no significa bajo ningún concepto de que está actuando en forma parcializada o peor aún que está actuando en base o en contraderecho. Al contrario, el juez cuando declara de oficio la nulidad procesal es la facultad que tiene, de la que se encuentra investido para declarar esta nulidad procesal. Si efectivamente no se declara la nulidad procesal, no hay vicios o motivo para declarar la nulidad procesal que corresponde, el juez debe declarar mediante auto interlocutorio la validez procesal, es decir, declarar que durante la tramitación del proceso se ha observado el debido proceso y que no existen vicios de procedimiento que puedan afectar la validez procesal, por lo que va a declarar la validez procesal de todo el expediente. ¿Y esto qué significa? De que el proceso debe continuar, es decir, la audiencia preliminar debe continuar.
Así pues, en base al artículo 294, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos, el juez va a conceder la palabra, en primer lugar al actor, luego al demandado y luego al tercero o a un tercer interesado en la causa para que exponga los fundamentos de su acción, exponga los fundamentos, así como delimite el objeto de la causa. ¿Esto qué significa, señor juez? Yo le voy, o mis fundamentos, yo por qué presento esta demanda es porque yo considero que tengo este derecho que está siendo conculcado por la contraparte. Es decir, los fundamentos por qué usted presenta la demanda, y usted tiene que delimitar el objeto de la causa. Es decir, en otras palabras, usted tiene que decirme qué es lo que va a resolver el juez, qué es lo controvertido, lo que entra en controversia, para ejemplificar en un procedimiento reivindicatorio. Usted me va a decir primero los fundamentos de su acción. ¿Por qué usted presenta su demanda? Señor juez, yo presento esta demanda. ¿Por qué? Porque en base a la escritura pública yo acredito ser el propietario de este bien, el cual está siendo ocupado en forma ilegal, arbitraria, como usted quiera, y tenga sus argumentos en su demanda. ¿Y cuál va a ser la delimitación del objeto? Recuerde, delimitar el objeto de la controversia. ¿Qué es lo que va a controvertir? ¿Qué es lo que está controvertido? Y en el caso que les pongo, en el ejemplo que les pongo, ¿cuál es la delimitación? Señor juez, en esta audiencia y en este proceso se va a solicitar la reivindicación. Es decir, que el terreno que está siendo ocupado en forma ilegal por el demandado me sea entregado, devuelto a mí como propietario. Es decir, usted delimita el objeto de la causa. Es decir, usted me está ahí poniendo cuáles son en definitiva los hechos controvertidos que va a probar en este momento. Así, de igual manera, una vez actuado el actor, también va a actuar el demandado, presentando los fundamentos de su contestación y va a delimitar el objeto de la causa. Es decir, señor juez, ¿para qué es primero indicar los fundamentos de su acción? Señor juez, yo rechazo la demanda porque en base a tal documento yo soy propietario, poseedor, tenedor del bien que es materia de ese objeto, y voy a delimitar el objeto. Señor juez, yo solicito que en sentencia se rechace la demanda. ¿Por qué? Porque en base a los documentos y a la prueba voy a demostrar que estoy ocupando en forma legal, que tengo derecho, tengo lo que usted considere necesario para ejemplificar. Si nos vamos dando cuenta, es decir, usted ya va delimitando. Desde este momento procesal ya sabemos cuáles son la pretensión de la parte autora, de la parte demandada. ¿Y por qué digo el tercer interesado? En este tipo de procedimientos sí pueden entrar terceras personas, quienes sin ser parte procesal, sin ser ni actor ni demandado, pueden justificarle al juez, deben justificarle al juez que tienen derecho directo en el proceso. ¿Para qué? Para que los tome en cuenta dentro de la causa. Por norma general, ¿a qué personas podemos decir que se tome en cuenta en este proceso? A los terceristas. Recordemos que puede haber un tercerista, pueden haber tercerías coadyuvantes, excluyentes. Podría haber alguna persona allí que diga, señor juez, no como tercerista, sino como tercer interesado. Señor juez, para ejemplificar, yo tengo la escritura pública de ese terreno que yo lo adquirí. ¿Quién sabe? Y para ejemplificar, usted tiene la escritura pública, sí, pero se olvidó de un requisito especial, un requisito fundamental para que acredite la propiedad. Usted no lo inscribió en el registro de la propiedad. Sin embargo, usted considera como tercer perjudicado que tiene derecho. ¿Por qué? Porque tiene una escritura pública bien realizada, ha cumplido con todos los requisitos de la ley notarial. Simplemente se le olvidó lo fundamental y lo especial, que era inscribir en el registro de la propiedad. Es decir, inscribir esa escritura pública que le acredite el dominio. Si bien es cierto, la escritura pública tiene o contiene el contrato de compra-venta, pero no se perfeccionó con inscribirse en el registro de la propiedad. Es decir, usted no puede considerarse dueño porque no cumplió con el requisito fundamental. Entonces, esa es la actuación de las terceras personas dentro de la causa. Continuando con la audiencia, el artículo 294, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos permite al juez que pueda solicitar y pedir a las partes llegar a una conciliación, es decir, a que lleguen a resolver su controversia mediante la conciliación, mediante el diálogo. ¿Y qué significa conciliar? Es realizar concesiones mutuas entre usted como actor y la contraparte como demandado. Es decir, conceder pretensiones mutuas. Recordemos que la conciliación se debe regir o se rige por varios principios, como es de voluntariedad, de legalidad, de oportunidad.
¿Y qué significa de legalidad? Debe ser un acuerdo legal que no perjudique a las partes, debe ser voluntario. ¿Y por qué le digo esto? Porque efectivamente cuando llegan a una conciliación, el juicio va a terminar mediante sentencia, es decir, le van a aceptar, ese acuerdo va a ser elevado a sentencia, y toda sentencia tiene por norma general llegar a cumplirse o llegar a tener la autoridad de cosa juzgada. ¿Sí me hago entender? Efectivamente, el acuerdo que usted realice, si es voluntario, efectivamente ese acuerdo va a ser elevado a sentencia. Recordemos que usted no va a poder apelar de esa sentencia. ¿Y por qué no va a poder apelar de esa sentencia? ¿Por qué? Porque fue un acuerdo voluntario, que el juez simplemente está dándole validez a esa conciliación, a ese acuerdo por ustedes realizado. Si bien es cierto, el Código Orgánico General de Procesos dice que las sentencias sí son apelables, pero recordemos que esa sentencia únicamente está elevando o elevándose a tal el acuerdo que ustedes llegaron. El artículo 294, numeral 5 del Código Orgánico General de Procesos, también nos dice que el proceso puede enviarse a un centro de mediación, ¿Y qué significa enviar a un centro de mediación? En el caso muy personal no considero que es lo más idóneo enviarse a un centro de mediación. ¿Y por qué no es idóneo enviar a un centro de mediación? Porque perfectamente usted puede mediar y usted puede conciliar en la audiencia preliminar. En el centro de mediación usted va a ir como invitado. Puede o no puede comparecer a esa audiencia que les llaman en el centro de mediación. En cambio, en el proceso judicial usted tiene la obligación legal de comparecer al proceso. ¿Por qué? Porque usted está por una disposición legal compareciendo, siendo citado como actor o como demandado. Por consecuencia, para mí personalmente tiene mayor validez y mayor efectividad, si cabe el término, no validez, sino efectividad, el conciliar ante el juez. ¿Por qué? Porque por norma general siempre las partes litigantes lo ven al juez como más formal al asunto, al acuerdo, como más formal, pero sin embargo el juez sí tiene la facultad de enviarse a un centro de mediación para que ustedes en mediación puedan llegar a una conciliación. De llegarse a una conciliación, recordemos que la conciliación puede ser total o puede ser parcial. La conciliación puede ser total y pone fin al proceso en todas sus partes, o puede ser parcial. ¿Esto qué significa? Que ustedes concilian en una parte y en otra no. En lo que concilian es indudable que el proceso va a terminar con la sentencia, y en lo que no concilian debe continuar el proceso. ¿Para qué? Para que el juez mediante sentencia resuelva y le conceda el derecho a cada una de las partes. Efectivamente, una vez que se ha pasado toda esta fase de, si cabe el término, de saneamiento de la conciliación, el juez va a conceder la palabra en base al artículo 294, numeral 7, en primer lugar al actor del proceso. ¿Esto para qué? Para que el actor realice como dice la norma, que se anuncie toda la prueba que usted pretenda evacuar, Primero, en primer lugar, le va a conceder la palabra al actor, luego al demandado y luego, o al final, al tercer interesado. ¿Y qué es el anuncio de la prueba? Todo lo que usted pretende evacuar en la audiencia de juicio. Recordemos que en este momento entra en contradicción ese anuncio probatorio, y en base al artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos, el juez tiene la facultad de admitir o inadmitir a trámite esos medios probatorios que usted los anunció. ¿Esto qué significa? De que si no cumplen los tres principios de pertinencia, de utilidad y de conducencia, el juez puede inadmitir sus anuncios probatorios, es decir, no darle paso para que en el momento procesal oportuno en la próxima audiencia se evacúen estos medios probatorios. Entonces recordemos que en ese momento usted como actor va a anunciar la totalidad de la prueba, sea prueba documental, testimonial o pericial. Van a ser anunciados y van a ser debatidos en este momento para que el juez, en base al 160 del COGEP, efectivamente emite el auto interlocutorio por el cual admita o inadmita la prueba. Recordemos que los jueces por norma general actúan en base a las peticiones y a las pretensiones de las partes. Más sin embargo, en base al artículo 294, numeral 7, literal C del Código Orgánico General de Procesos, el juez sí puede disponer prueba de oficio. Ojo, y esto no es ilegal, es lo que dispone la ley. El juez sí puede disponer prueba de oficio, pero recordemos que esta prueba de oficio no puede ser para beneficiar a cualquiera de las partes, no, al contrario,
el criterio muy personal es que esta prueba de oficio debe evacuarse, sí, y debe disponerse ¿para qué? Para mejor resolver, para ejemplificar. Yo no puedo en un proceso de reivindicación de prescripción de oficio disponer la inspección judicial, porque eso sería actuar de forma parcializada, porque recordemos cuál es la prueba reina dentro de los procesos judiciales. Por norma general se nos enseña en la universidad y es efectivamente así lo prevé la ley, la inspección judicial. ¿Y por qué es la prueba reina? Porque el juez verifica con sus ojos, con sus sentidos, la verdad de los hechos que usted está alegando en el proceso. Para ejemplificar, usted me dice que pide la reivindicación del terreno que está ocupado por A o B persona. Usted va a la inspección judicial y el terreno está vacío. ¿De qué ocupación estamos hablando? Entonces, por eso es prueba reina. Pero recordemos que el juez puede poner de oficio prueba para mejor resolver, pero no puede hacer prueba para perjudicar a cualquiera de las partes. Para ejemplificar, ¿yo qué prueba puedo hacer? Una prueba de oficio para mejor resolver. Se me ocurre que usted me está presentando una escritura pública de las que habían anteriormente que las hacían a mano. Usted sí puede disponer que se transcriba o si cabe el término, se la digitalice a términos entendibles a esa escritura. Con esa no está perjudicando ni a A, ni a B, ni a actor, ni a demandado, sino está para mejor resolver, para saber lo que va a resolver. Entonces, si bien es cierto, tiene la facultad de evacuar prueba para mejor resolver, esa prueba no debe ser en beneficio o en perjuicio de las partes. Al contrario, debe ser para que usted tenga como juez el mejor criterio. Que si usted lo puede disponer, por supuesto que lo puede disponer en base al artículo 294, numeral 7, literal C del Código Orgánico General de Procesos. Pero recordemos que esta prueba debe ser, o esta disposición debe ser en casos extremos. ¿Por qué? Porque la prueba la evacúan las partes. El juez solo va a analizar esa prueba. Puede disponer prueba de oficio para mejor resolver, pero ya digo, con esa limitante, que esta prueba no puede ir en beneficio del actor o en perjuicio del demandado, o viceversa, en perjuicio del demandado y a favor del actor. Una vez de que se ha realizado este anuncio probatorio y el juez emite su auto interlocutorio por el cual se admite o inadmite la prueba porque no cumple los principios de pertinencia, de utilidad y de conducencia, recordemos que usted me puede solicitar práctica de prueba que debe estar evacuada antes de la audiencia de juicio. Para ejemplificar, ¿qué pruebas deben estar ya realizadas antes de la audiencia de juicio? Por antonomasia, la inspección judicial. Es decir, ya debe estar practicada antes de la audiencia de juicio. Por lo tanto, si usted me solicitó una prueba que debe ser evacuada antes de la audiencia de juicio, producida o practicada, como usted lo mejor lo entienda, esta debe ser realizada antes de la convocatoria de la audiencia de juicio. Y como le digo, por antonomasia, ¿qué diligencias son las que deben estar evacuadas? Las inspecciones judiciales. Y en el caso en concreto, efectivamente, si usted me solicita esa inspección judicial, yo tengo que providenciar, que nombrar el perito mediante el sistema SAGET. ¿Para qué? Para que se produzca, se evacúe esa prueba. Y recordemos que por norma general, la inspección judicial, el perito nos va a presentar un informe por escrito. En base al artículo 225 del Código Orgánico General de Procesos, yo le debo conceder a las partes, tanto actor y demandado, 10 días para que realicen las observaciones a ese informe. ¿Esto qué significa? No le estoy diciendo, señor, usted impugne u objete este informe. Eso tendrá un momento, pues le concedo 10 días en base al 225 para que haga las observaciones pertinentes. ¿Esto qué significa? De que de pronto al perito se le pasó y están mal puestos los nombres de los litigantes, de pronto está mal el nombre del juzgado, el número del proceso, de pronto está mal alguna ubicación en el lugar exacto. Son cuestiones básicas que usted las puede observar. ¿Para qué? Para que el perito aclare. Ejemplo, para ejemplificar, el actor se llama Juan Pérez, pero el perito le puso Juan Díaz. Usted puede pedir que le aclare ese hecho en esos 10 días en base al 225, pero no puede, no va a discutir ese proceso o ese informe. Eso tendrá el momento procesal oportuno cuando el perito sustente en la audiencia de juicio. Recordemos que el artículo 295, numeral 8, es taxativo al indicar que el juez debe señalar día y hora para la audiencia de juicio, para la audiencia de juicio dentro del proceso ordinario. Pero si existen diligencias que deben evacuarse antes de la audiencia, es indudable que el juez no va a poder señalar
esa inspección, esa diligencia. Tendrá que primero producirse todas estas pruebas, todas las pruebas que usted pretende evacuar en la audiencia. Como le vuelvo a decir por antonomasia a la inspección judicial, yo no puedo señalar audiencia de juicio cuando he aceptado una inspección judicial. ¿Sí me hago entender? Entonces primero tiene que estar practicada la inspección judicial para una vez que esté practicada toda la prueba, allí sí convocar a la audiencia. ¿Para qué? Para que las partes no puedan alegar que se los dejen en indefensión porque no se ha evacuado tal o cual medio probatorio que fue admitido a trámite. Efectivamente, cuando ya se ha evacuado esto a pedido de las partes, sea actor o demandado, pasamos a la audiencia de juicio. Y esta audiencia de juicio viene o se encuentra normada en el artículo 297 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Y qué es la audiencia de juicio en sí propiamente dicho? La audiencia de juicio en sí es, en definitiva, la audiencia o la audiencia reina en la que el juez va a resolver la causa. Es la audiencia en la cual se van a evacuar las pruebas que fueron ya admitidas previamente, que ya fueron practicadas previamente y que van a ser sometidas al principio de contradicción. Así pues, el artículo 297, numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos, ¿qué nos dice? ¿O cómo se inicia la audiencia de juicio? Instalada la audiencia de juicio, dice la norma de que el juez dispondrá que secretaría de lectura al acta resumen que hace relación a la audiencia preliminar. Con la lectura de esta audiencia o de esta acta resumen, ¿qué va a suceder? Que el juez le va a correr traslado tanto al actor como al demandado como al tercer interesado en la causa. ¿Para qué? Para que se pronuncie. ¿En qué sentido? Pueden objetar en ese momento lo que dice el acta resumen. ¿Por qué? Porque efectivamente en este momento el secretario va a decir, señor juez, en la audiencia preliminar ya se trató y se va o se aceptó tales medios probatorios que van a ser evacuados. Y se me ocurre, secretaría da lectura, no hace lectura o no da lectura de los anuncios de prueba que usted realizó en la audiencia preliminar y que fueron admitidos a trámite. ¿Eso qué significa? De que tendrá que volver a leer o tendrá que volverse a escuchar el audio de la audiencia preliminar. ¿Para qué? Para que en la audiencia de juicio se evacúen todos los medios probatorios. Si usted como actor o demandado no objeta la lectura del acta resumen, significa que lo que dio lectura el secretario, eso es lo que se va a evacuar en esa audiencia. Una vez que hemos pasado eso, el artículo 297, numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos, ¿qué nos dice? Que el juez va a conceder la palabra en primer momento al abogado del actor, luego al abogado del demandado y al abogado del tercer interesado. ¿Para qué o con qué fin? Que realicen su alegato inicial, así como nos indiquen la forma en que van a evacuar sus medios, es decir, el orden en que van a evacuar sus medios probatorios. ¿Y qué es el alegato inicial? El alegato inicial es, si cabe el término, una introducción de lo que se va a realizar en esta audiencia. ¿Cuáles son los medios probatorios que usted va a evacuar en esta audiencia? ¿Qué es lo que usted va a realizar? Y al final, ¿qué va a solicitar al juez que declare mediante sentencia? Recordemos que usted tiene libertad probatoria. Y si después de su alegato inicial usted tiene la facultad efectivamente de solicitar la forma como va a evacuar los medios probatorios. Es decir, si usted quiere primero que declaren testigos, es decir, se evacúe prueba testimonial, si luego pide prueba pericial y al final prueba documental, eso es según su medio de defensa. El juez no puede decir el primero evacúe tal o cual medio. Una vez que el actor ha hecho este alegato inicial y ha indicado la forma como va a evacuar o el orden en que va a evacuar sus medios de prueba, se le concede la palabra al demandado para que también realice su alegato inicial y nos vuelva a hacer alusión de la forma como va a evacuar los medios probatorios. Y así actuará el tercer interesado. Una vez que hemos hecho este alegato inicial, ¿cuál es lo que continúa? ¿Cuál es el numeral 3 del artículo 297? Es la evacuación propiamente dicha de los medios probatorios. ¿Esto qué significa la evacuación de los medios probatorios? Que usted va a evacuar en el orden que usted solicitó, que usted requirió. Si usted requirió prueba primero testimonial, van a declarar. Y la primera prueba que se va a evacuar es la prueba de la parte actora. A continuación, la prueba de la parte demandada y finalmente la prueba del tercer interesado. Recordemos que el artículo 297, numeral 4, es taxativo al indicarnos que efectivamente los testigos que han comparecido a la audiencia y que han rendido su declaración, testigos y peritos, no pueden abandonar el complejo judicial, el juzgado, la unidad judicial, hasta que el juez resuelva o hasta que se resuelva la causa. Por eso es que el juez, por norma general, siempre le va a decir, señor,
está desocupado, está liberado el testigo. ¿Y esto por qué? Porque usted en cualquier momento procesal puede solicitar de que el testigo nuevamente pase a la sala de audiencias, el perito nuevamente sirva o pase a la sala de audiencias. ¿Para qué? Para que realice aclaraciones que se pudieron ir dando durante la tramitación de la causa. De igual manera, usted va a producir la prueba documental. ¿Y qué dice el artículo 196, numeral 1 del Código Orgánico General de Proceso? Por antonomasia, la prueba documental se produce dando lectura en la parte principal al documento que usted pretende evacuar. Es decir, a lo principal del documento. Y con la lectura de este documento, una vez que usted ha hecho la lectura del documento, ¿qué debe hacer? Señor juez, por el derecho de contradicción, pongo a disposición de la contraparte este documento para que realice las observaciones necesarias. En ese momento procesal, la contraparte puede objetar ese documento. ¿Y por qué puede objetar ese documento? Porque se me ocurre, es un documento mutilado, es un documento en copia simple. Por lo tanto, señor juez, yo pido que no se valore si lo objeto por no cumplir tales requisitos de validez. Se me ocurre, como le vuelvo a decir, es una copia simple y las copias simples no hacen fe en proceso. Esa es la forma como usted ve cuando la prueba documental. Y en la prueba pericial, recordemos que el perito tiene que venir a sustentar su informe pericial. ¿Y qué significa sustentar? El perito presentó un informe por escrito. Va a sustentar cuáles fueron la forma, el modo, la técnica que ocupó para realizar su informe pericial. Va a ser sometido al principio de contradicción. Tanto actor como demandado, inclusive el juez pueden pedir aclaraciones al perito respecto de los hechos que está sustentando. Recordemos que el perito no puede sustentar un informe o irse en contradicción, primero de lo que observó y de lo que vio en compañía del juez, segundo, de lo que tiene presentado por escrito. Es decir, debe ser coincidente en fundamentar y sustentar su informe pericial. ¿Por qué? Porque este informe pericial es la prueba reina de todo proceso. Y una vez que se ha realizado ya toda la evacuación de la prueba, pasamos a los alegatos finales. ¿Qué significan los alegatos finales? Es un recuento de lo que se realizó durante esta audiencia. ¿Qué tipos de pruebas se evacuaron? ¿Qué dijo testigo A, testigo B, testigo C? Recordemos que si bien es cierto el 297 del Código Orgánico General de Proceso nos dice que el juez tiene que poner un límite de tiempo. Quien habla en calidad de juez jamás he concedido un límite de tiempo a las partes. ¿Por qué? Porque considero que si yo le pongo 10, 15, 20 minutos, le concedo a usted 20 minutos para que haga su alegato final. Ineludiblemente lo estoy poniendo en apuros, en angustia a la defensa. ¿Por qué? Porque le estoy constriñendo el tiempo y usted tiene que, en ese menor tiempo posible, sus ideas adecuarlas a ese tiempo. Por lo tanto, considero que no, que debe ser libre. Si usted me dice, yo considero que sí, que si hay una violación al derecho a la defensa cuando usted le ponen un tiempo limitado, se le limita para que usted pueda hacer su defensa, su alegato final. Lo que el juez podría así actuar es dirigir el debate para que usted en su alegato no se vaya por hechos que no han sido tratados en la audiencia. Eso sí puede hacer el juez, dirigir el debate, pero no ponerle tiempo, aunque la norma diga lo contrario. Pero por el principio de igualdad procesal, si la una parte ocupó 20 minutos, ¿cuál sería el tiempo adecuado para la contraparte? Igual 20 minutos. Recordemos que usted tiene derecho a una sola contrarréplica. A una sola contrarréplica. ¿Y qué significa la contrarréplica? Es efectivamente debatir o rebatir lo que acaba de manifestar la contraparte. Pero confunden los abogados y en la contrarréplica intentan introducir otros hechos que no fueron admitidos o que nunca se discutieron ni nunca fueron alegados en el alegato final. La contrarréplica es contradecir, contrarreplicar lo que acaba de mencionar mi contraparte. Una vez que se ha realizado la contrarréplica, el juez tiene la facultad de suspender la audiencia para generar, o conforme dice la norma, para formar el criterio. Recordemos, cuando sube a la sala el juez acuó, ¿qué significa? ¿Qué dice el juez o los jueces de la sala? Nos retiramos a deliberar. El juez de primer nivel no puede deliberar. El juez sí puede suspender la audiencia para formar un criterio, pero con la salvedad de que debe dictar la sentencia en forma oral el mismo día de la audiencia que se realizó, el mismo día. Es decir, tiene que formar su criterio en ese día, no puede dejar para otro día. Y esta audiencia se va a terminar con la sentencia oral que emita el juez. Sentencia oral que va a ser en dos sentidos, o aceptando o negando la demanda.
aceptando o negando la contestación a la demanda y las excepciones que presentó y aceptando o negando la reconvención, aceptando o negando la reconvención. Por consecuencia, el momento en que el juez dicta sentencia, usted tiene dos facultades. Puede apelar en forma oral o puede apelar en forma escrita. ¿Cuándo apela en forma oral? Usted apela en forma oral cuando se termina la audiencia y el juez ha resuelto en forma oral. O, en su defecto, usted puede apelar en forma escrita después de los 10 días, desde que le notificaron la sentencia por escrito, usted va a apelar en forma fundamentada, es decir, va a fundamentar, apela y fundamenta. Pero ¿cuál es la diferencia? Si usted me apela en forma oral, usted le van a conceder en base al 257 y 258 del Código Orgánico General 10 días en esa clase para que usted fundamente su apelación cuando lo hizo por escrito. Pero cuando lo hace en forma, cuando lo hizo en forma oral, usted tiene 10 días para fundamentar por escrito su apelación. Pero cuando usted apela en forma escrita, usted tiene 10 días para apelar y fundamentar en el mismo escrito. No puede hacer en dos tiempos diferentes, sino en el mismo escrito. Usted apela y fundamenta su apelación. De esa forma el juez concederá la apelación, tendrá el derecho de conceder la apelación. Hasta aquí la presente video. Gracias por su atención.